Un informe es el resumen de la información que se encuentra en mi base de datos. Puede ser una tabla o una consulta y usualmente es utilizada para imprimir esta información. La diferencia entre un informe y un formulario es que el informe solo se puede visualizar o imprimir, en comparación al formulario, que en un formulario podemos ingresar y modificar información de la base de datos. ¿De qué forma podemos crear un informe? Para ello vamos a la pestaña Crear y en la sección Informes. En esta sección podemos crear un informe con base en una de estas opciones. La primera opción, que es la opción de informe, únicamente va a crear un informe de forma automática con la tabla o la consulta que yo tenga seleccionada. La opción diseño de informe va a crear un informe desde este formato que contiene un encabezado, un detalle, un pie de página, y la opción informe en blanco crea un informe totalmente en blanco, y acá yo puedo agregar los elementos que voy a editar, al igual que en el informe desde la vista de diseño. Y la opción asistente de informes es una ayuda que ya incluye Access para crear estos informes. Vamos a ver la primera opción y para ello me voy a colocar en la tabla estudiante y voy a seleccionar la opción informe. Esto entonces me crea un informe de forma automática con todos los datos de esta tabla, es decir, filas, columnas. Crea también un encabezado con el nombre de la tabla, la fecha y la hora en la que se creó el informe, el número de página, y este informe yo lo puedo modificar. Si yo me coloco en una de estas columnas, yo puedo venir y cambiar el tamaño de esta columna para reorganizar mis datos. Esta línea que aparece de forma vertical me indica que es el tamaño de la hoja en la que yo me encuentro actualmente. Entonces, cuando yo imprima esta hoja, lo que está después de esta línea va a aparecer en la página siguiente. Pero si yo deseo que aparezca todo en una sola hoja, yo debería reorganizar esta información. Puedo acortar entonces el tamaño de mis columnas de esta forma, o puedo eliminar algún dato si yo no quisiera que este dato aparezca. Por ejemplo, si quisiera eliminar el dato de la dirección del estudiante, entonces me coloco en esta sección y presiono la tecla suprimir. Y ya eliminé este dato de acá y puedo reubicar los demás datos de mi tabla. También podría agregar otros datos de otras tablas, ya que del lado derecho aparece un panel que se llama lista de campos. Puedo seleccionar entonces la tabla de estudiante, que es la que yo tengo acá, para agregar un dato a este informe, o puedo agregar datos de otras tablas. También cuando se crea un informe aparecen 4 pestañas diferentes. La pestaña en la que estoy actualmente, diseño de informe, contiene estas opciones. En la sección vista yo puedo cambiar la forma en la que voy a visualizar este informe. En la sección vista de informes puedo tener una vista previa de estos datos. En la sección vista preliminar me permite visualizarlo en hojas como si yo lo fuese a imprimir. Y al estar en la vista preliminar también se abre una nueva sección en la que yo puedo decir si imprimir este informe o cambiar el tamaño del papel. En esta sección de acá actualmente está en tamaño A4, pero yo lo podría cambiar a tamaño carta, a legal o cualquiera de estos tamaños que se encuentran acá. Vamos a dejarlo en tamaño A4 y conforme yo modifico esto, también se va modificando la fecha de modificación de mi informe. También puedo cambiar el margen. En este caso el margen es estrecho, pero puedo cambiarlo a un margen ancho o a un margen normal. Si selecciono la opción que dice imprimir datos únicamente, entonces se elimina el formato de tabla y se puede visualizar entonces mi informe de esta forma. Puedo cambiar la orientación del papel de vertical a horizontal. También puedo decidir si previsualizar solo una página tal y como se ve ahora, o ver 2 páginas o más de una página al mismo tiempo. Puedo exportar estos datos a un archivo de Excel, a un archivo de texto, convertirlo a PDF
enviarlo por correo electrónico, etc. Voy a salir de la vista de impresión seleccionando esta opción de acá. Y ahora vamos a continuar viendo las otras vistas. Ya vimos la vista de informe, ya vimos la vista preliminar, la vista presentación, que me permite modificar este informe. La vista de informes es muy parecida, pero en esta vista no se puede modificar las columnas o las filas de estos datos. Pero si yo voy a la vista presentación, puedo agregar elementos a este informe. De igual forma, la vista de diseño, con la diferencia de que en la vista de diseño yo puedo visualizar un encabezado del informe, un encabezado de página, detalle, un pie de página y un pie de informe. ¿Cuál es la diferencia entre este encabezado de informe y este encabezado de página? El encabezado de informe solo aparece en la primera página, igual el pie del informe, mientras que el encabezado de página y el pie de página aparece en todas las páginas. Otra forma de crear un formulario es si vamos a la pestaña Crear y vamos a la opción Diseño de informe. Si selecciono esta opción Diseño de informe, aparece una vista muy parecida a esta en la que estábamos actualmente, que es la vista de diseño, con la diferencia de que acá yo tengo que agregar los datos de forma manual desde la lista de campos. Selecciono entonces los datos que yo deseo agregar, que podría ser la nota y los datos del estudiante. Para movilizar estos datos, yo puedo colocarme en este elemento y se moviliza el elemento del texto junto con la etiqueta de este campo. Si yo quisiera movilizar únicamente uno de los dos, me voy a colocar en el cuadro gris de la esquina y lo voy a mover. Si yo quisiera movilizar varios de estos, voy a presionar la tecla Control. Voy a seleccionar todos los elementos que deseo mover sin soltar la tecla y los voy a organizar nuevamente. En la pestaña Diseño de informe también tenemos los elementos de temas, que esto me permite cambiar los colores, el tipo de letra de forma ya predefinida, o puedo cambiar el formato de este texto seleccionando los elementos a los que les quiero aplicar este formato, y en la pestaña de inicio puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, color, etc. También en esta pestaña tengo la sección controles, que me permite agregar cualquier control a mi informe. Si yo quisiera agregar un texto, puedo seleccionar esta opción de acá y voy a agregar en el encabezado nota de estudiantes. Entonces este dato va a aparecer en todas mis páginas. En esta sección controles yo puedo agregar cualquiera de estos controles que yo desee. Puedo agregar cuadros de texto, puedo agregar un control de pestañas, puedo agregar una casilla de verificación, imágenes, etc. Si yo quisiera agregar una imagen a esta sección, podría ir a la opción Insertar imagen, examinar y agregar esta imagen acá. Puedo cambiar el tamaño de mis secciones. En este caso puedo cambiar el tamaño del encabezado colocándome en la división y arrastrándolo hasta la posición en la que yo deseo. Voy a agregar en esta sección una etiqueta en el pie de página. También podría agregar un número de página en esta sección y puedo colocar en qué posición yo quiero colocar este pie de página, si al principio de la página o al final de la página. Y también la alineación, si lo quiero centrado, del lado derecho, del lado izquierdo, etc. Y se agrega este pie de página acá. Igual si yo quisiera agregar la fecha y la hora de forma manual, selecciono esta opción, selecciono el formato en la que quiero que aparezca la fecha y la hora. También puedo quitar la hora deseleccionando esta casilla de verificación y solo dejar únicamente la fecha. Y voy a dar clic en aceptar. Esta se agrega en un encabezado de informe y entonces esto indica que va a aparecer únicamente en la primera página.
Ahora sí, voy a la vista informe. Puedo ver entonces ya la fecha, el encabezado y los datos de todos mis estudiantes con la nota que han obtenido. Ahora, si yo voy a la vista preliminar, ahora voy a visualizar estos datos en páginas. Voy a salir de esta vista y ahora vamos a crear un formulario, pero a partir del asistente para informes. Seleccionamos esta opción de asistente para informes y se abre esta ventana. Acá me pregunta la consulta o el nombre de la tabla para crear este informe. Si yo quiero crear un informe con base en una consulta, voy a seleccionar acá la consulta nota de estudiantes y me aparecen los campos que aparecen en esta consulta notas de estudiantes. Si yo selecciono esta opción, voy a trasladar a esta sección dato por dato de los que yo quiero que aparezcan en el informe, y si selecciono esta opción voy a trasladarlos todos. Voy a dar clic en siguiente y ahora me pregunta de qué forma yo deseo visualizar los datos de mi informe, que los organice por estudiante o por estudiante curso o por curso. Yo quiero que me muestre los datos por estudiante. Entonces selecciono esta opción, doy clic en siguiente y me pregunta si quiero agregar algún nivel de agrupamiento. Es decir, que acá me va a aparecer el carnet de mi estudiante, el nombre, el apellido. Puedo elegir si quiero que lo agrupe también por carnet o si lo agrupe por apellido. En este caso yo no voy a seleccionar ninguna agrupación, lo vamos a dejar así. Voy a dar clic en siguiente y me pregunta si yo deseo ordenar estos datos de alguna forma. Quiero que los ordene por el nombre del curso de forma ascendente. Voy a dar clic en siguiente y por último me pregunta si quiere que la distribución de la información sea en bloque, en pasos o esquema. De este lado izquierdo podemos tener una previsualización. Vamos a dejar la opción en pasos y acá me pregunta la orientación del papel, si quiero que sea vertical o horizontal. Vamos a dejar la opción vertical. Siguiente. Y ahora debo colocar el nombre de mi informe. Voy a guardar mi informe como informe nota estudiantes y doy clic en finalizar y se ha creado este informe de esta forma. Podemos ver que el carnet no se visualiza completo y que hacen falta algunos datos. Para editar este informe voy a cerrar la vista de impresión y voy a ir a la vista diseño, que es esta de acá, o a la vista presentación, que me puede ser útil también para ver información de esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el tamaño de mis columnas para que quepa mejor la información. Y acá tampoco se agregó porque ya no cabía acá la nota. Entonces voy a buscar en mi tabla estudiante curso donde tengo el dato de nota. Lo voy a arrastrar a esta sección y lo voy a colocar a un costado aquí de este lado. Entonces ahora sí ya se puede visualizar el nombre del estudiante con el curso y la nota que obtuvo en ese curso. Si voy a la vista preliminar, que me puedo ir a la vista preliminar desde esta opción, desde la opción ver y selecciono la vista preliminar, o si doy clic derecho en la pestaña y doy clic en la opción vista de impresión. Entonces se ve de esta forma cómo va a quedar mi informe al momento de imprimir. Para imprimir, entonces solo selecciono esta opción de acá y acá ya configuro entonces la impresora que voy a utilizar, qué páginas voy a imprimir, si quiero imprimir todo. También puedo cambiar las propiedades de la impresora en esta sección de acá y ya solo doy clic en aceptar. Y estas son las formas en las que podemos crear un informe e imprimir información de nuestra base de datos.